7 de la noche, 43 minutos. ¿Qué tan veraces son los reportes de con el apoyo de nuestros corresponsales en Cúcuta y Montería, recogió múltiples testimonios y denuncias de presuntos engaños y montajes en los registros que hace el Ministerio de Defensa en la lucha contra el narcotráfico? Campesinos y expertos hablan de falsos positivos. El gobierno dice que no conoce esas irregularidades. Noticias Caracol investiga. A comienzos de cada año, el gobierno de turno suele celebrar como un triunfo los resultados de su lucha contra el narcotráfico. El dato clave del aplauso es la cantidad de cultivos de coca erradicados forzosamente por la policía y las fuerzas militares. Hace un par de semanas, el Ministerio de Defensa reportó una de las cifras más altas en lo que va del siglo. 131.000 hectáreas fueron arrancadas en 2020. Pero al margen de los hurras, en el mundo que conoce y participa de la erradicación, ronda desde hace años una especie de secreto a voces. Que esos reportes están adulterados y en muchos casos constituyen falsos positivos. Noticias Caracol investigó y encontró denuncias en al menos 8 departamentos, donde está sembrado el 90% de las 154.000 hectáreas de la mata que hay en todo el país. Allí, campesinos cocaleros, expertos y hasta erradicadores y miembros de la fuerza pública aseguran que los reportes falsos son pan de cada día. Si el reporte es de 4 hectáreas por cada grupo y hay 20 grupos, son 80 hectáreas, que tiene que reportar todos esos grupos. Piensa en 5 hectáreas que haya supuestamente erradicado 40, 30, de resto de pura sociedad. Ese es el testimonio de un erradicador que es contratista de la policía desde hace más de 10 años y que por obvias razones pidió la reserva de su identidad. En ese tiempo, asegura, él mismo ha hecho reportes falsos en Cauca, Putumayo, Nariño y Antioquia. Su denuncia concuerda con la de este campesino de la región cocalera del Catatumbo, a quien protegemos por el entorno violento en el que vive. Reportes falsos diría yo que los hacen cuando ellos llegan y quitan 10, 15 matas, 20, puede ser un cuarto de hectárea y ellos reportan de que erradicaron 4, 5, 10 hectáreas, el volumen es bastante lo que ellos le suben, especialmente el ejército. Para nosotros como campesinos son falsos positivos. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba asegura que en su departamento ocurre lo mismo. Lo dice Raúl Álvarez, el vicepresidente de esa organización. Se erradican ciertas hectáreas de coca y la multiplican o triplican más bien el número de hectáreas que desaparecen, según ellos. Entonces, engañando totalmente a la opinión pública y a la comunidad internacional acerca del problema de los cultivos de coca. ¿Pero cómo funciona este supuesto engaño? Diversas fuentes consultadas armaron lo que califican como el modus operandi del montaje de resultados. La erradicación manual la llevan a cabo soldados y policías, a veces por su cuenta y a veces acompañados de erradicadores civiles. Estos grupos llegan hasta los cultivos, donde, según las denuncias, se ponen de acuerdo con las comunidades cocaleras. Al dueño de una finca le pueden decir, por ejemplo, que les permita que arranquen 50 matas y ellos hacen el reporte de haber tumbado 3 o 4 hectáreas de coca. Es un gana-gana. Al cultivador le conviene porque no pierde todo su cultivo. Y a los uniformados les sirve para reportar resultados exitosos rápidamente y sin enfrentarse a las comunidades. Así lo explican campesinos del Catatumbo que aseguran haber sido testigos de estos casos. Los dueños de las matas o los que están en la finca, pues el que tiene posibilidad de negociar con ellos o de llegar a un acuerdo, entonces cuando la comunidad se opone a no dejar radicar, entonces muchas veces hacen acuerdos para arrancar unas matas y hacer un video para mostrar. En diciembre hace año atrás que llegó una tropa a cargo de un mayor nombrado González con 400 efectivos. Ellos llegaron argumentando de que traían una orden de erradicación y nosotros dijimos de que nosotros no dejábamos erradicar.
ellos erradicaron menos de un cuarto de hectárea, cuando nosotros ya sabíamos que a los 3 días estaban reportando 20 hectáreas erradicadas. A esas matas que tumban, los grupos de erradicación les toman las fotos que tienen que cargar al sistema de verificación de la fuerza pública como prueba de su trabajo. Allí, según las fuentes, terminan reportando coordenadas de zonas que supuestamente quedaron libres de coca, pero donde realmente las matas siguen en pie. ¿Pero por qué en estos casos los uniformados hacen reportes falsos en vez de erradicar toda la coca? Para Daniel Rico, director de la consultora C-Análisis y ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, se trata de una cadena de presión. Desde el ministerio trazan metas muy ambiciosas de erradicación que no tienen en cuenta las dificultades que enfrenta la tropa, es decir, los hostigamientos de los grupos armados, los choques con los campesinos cultivadores, las minas antipersonal y la misma inhospitalidad de la selva. A cada brigada, a cada batallón, a cada unidad, a cada grupo de carabineros, a cada grupo de erradicación manual se le entregan unas cuotas. Esas cuotas no están basadas en sus capacidades reales, no están basadas en la cantidad de coca que hay en un territorio, no está basada en una proyección estratégica de dejar un territorio libre de coca, sino simplemente es la división y la subfacturación, por así decirlo, de una unidad grande que es una meta nacional de erradicación manual. Entonces, cuando un grupo de erradicación está allí, sabe que tiene que cumplir esa cuota, empieza a cumplirla de las maneras más fáciles y más rápidas de hacerla. Esa cascada de presión es la que reporta un sargento del Ejército en una denuncia que interpuso en marzo pasado en la Procuraduría contra su superior, un coronel del Batallón de Operaciones Terrestres número 10, que opera en norte de Santander. Las unidades duran por meses en un solo punto reportando falsas coordenadas y reportando falsas erradicaciones. El señor teniente coronel me presionó en varias oportunidades para que realizara erradicaciones falsas de cultivos de mata de hoja de coca, hasta el punto tal que mandaron a 2 soldados para presionarme y que me incitaran a realizar esta actividad ilícita. Yo le manifiesto que me envíe el binomio canino de mi pelotón y que voy a iniciar el movimiento para efectuar la erradicación de una manera correcta, pero me ordena que no y me llama en videollamada y me ordena que no vaya, que realice erradicaciones falsas. Una presión similar se vive dentro de los grupos de erradicación de la policía, según lo cuenta un contratista de esa institución. Un mayor tuvo problemas con un grupo de erradicadores, porque él dijo que el grupo que me reporte las 300 hectáreas en los 75 días, lo saco y lo mando a descansar. Y un grupo por allá, imagínate, como unos 35 días, le reportó más de 300 hectáreas. 300 hectáreas no sacan ni en los 25 días, en 35 días, por ahí estamos hablando por mucho tiene hectáreas. Todo esto es el resultado básicamente adaptativo de unos incentivos perversos en la lucha contra las drogas, demostrar unos resultados exagerados sin buscar generar condiciones de transformación a nivel territorial y local. El problema no es solamente del funcionario, del oficial, de los cultivadores que están localmente haciendo el proceso de erradicación, sino es especialmente en la definición de objetivos y metas que se hacen al mayor nivel en el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República. Las fuentes señalan una forma incluso más descarada de alterar los reportes. En las zonas cocaleras las conocen como cultivos móviles. En esta estrategia, los uniformados desentierran matas de coca y las siembran en potreros donde no había, para volverlas a reportar. Se ponen una parte de un cultivo pequeñito y no en un cuarto de hectárea y hay una palita grande. Entonces, esos cultivos que se arrancó ya, bien se arranca y se siembra ahí, bien sembrado y se queda ahí para la costa. Y se me dio esa paliza. Yo lo hice. Me dicen en Putumayo. En Tumaco lo dicen en diciembre del 2018. En La Mulata pasó esto. Allá mocharon la coca de la vereda del Guineo, la llevaron los policías y los erradicadores al hombro. La pasaron a la vereda de La Mulata, la sembraron en un potrero, enterraron los palos donde había también un cultivo de ajonjolí, enterraron los palos de coca, tomaron fotos que era un cultivo. Luego ellos iniciaron a arrancarlo, cuando eso era falso, eso fue un montaje. Buscamos respuestas en el gobierno a estas denuncias, las cuales fueron suministradas por escrito. El Ministerio de Defensa no tiene conocimiento de denuncias, quejas o investigaciones que adelanten los entes de control al respecto. En cualquier caso, frente a cualquier investigación, denuncia o queja, el Ministerio de Defensa brinda el apoyo requerido por las autoridades judiciales o disciplinarias, toda vez que es el primer interesado en que cualquier conducta que exceda o infrinja el ordenamiento
ordenamiento jurídico vigente sea sancionada efectivamente y se identifiquen los responsables individuales de la misma. La cartera agregó que los reportes de erradicación de coca se verifican a través de un sistema GPS y con un estricto proceso de validación. El proceso de captura de información, transmisión de datos y validación de la medición y reporte de los cultivos ilícitos erradicados por parte de la fuerza pública cuenta con la capacitación, acompañamiento y seguimiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esa dependencia de las Naciones Unidas le dijo a Noticias Caracol que si bien ellos diseñaron el modelo de registro de erradicación, este es ejecutado por miembros de la fuerza pública y que para monitorear su implementación correcta hacen un ejercicio de muestreo que mide la confiabilidad de la validación. La Oficina contra las Drogas y el Delito también dijo que en la actualidad están mejorando el proceso de registro de la erradicación. Los expertos, sin embargo, cuestionan el método de verificación porque es la misma fuerza pública la que hace la erradicación y mide sus propios resultados. Si los procesos de erradicación manual fueran verificados por entidades realmente independientes, tendríamos una lectura mucho más acertada de cuál es su proporción real, cómo se puede mejorar y del impacto que está generando en las comunidades. Las denuncias de falsos positivos en los reportes fueron confirmadas por varias fuentes más que prefirieron no hablar públicamente. Entre ellos están un exalto funcionario del Ministerio de Justicia, agentes de contrainteligencia de la Fuerza Pública y un alto oficial retirado del Ejército. Más allá de estas presuntas irregularidades, lo cierto es que la erradicación forzada de coca tiene costos humanos y económicos muy altos. ¡Ojo con la aturdidora! ¡Ojo con la aturdidora! ¡Ojo! Solo en 2020, 16 personas que participaban de esas labores fueron asesinadas y 107 resultaron heridas por ataques con explosivos y francotiradores. Además, se registraron 1.862 choques violentos entre los uniformados y los cocaleros. En 2019, la erradicación le costó a los colombianos 361.000 millones de pesos del erario. Jaime Flores, Noticias Caracol.